Bienvenidos a Radio NUSAC, el programa de nutrición que te mantiene informado en temas relevantes sobre alimentación y salud, siempre con base en evidencia científica. Recuerda que la intención de este podcast es ofrecerte información de calidad y no tiene como objetivo el sustituir una atención médica ni nutricional. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 de Radio NUSAC. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Daniela García. Y el mío es Antonio Candanedo. Y ambos somos maestros en nutrición clínica y fundadores de NUSAC. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los fitoestrógenos y los mitos y realidades en torno a la menopausia. Entonces, para poder hablar de este tema tenemos que empezar entendiendo qué son y cómo funcionan los fitoestrógenos. Pues bien, de una forma rápida podemos explicar que los fitoestrógenos son sustancias que ocurren de forma natural en las plantas. En las plantas tienen diversas funciones, pero para nosotros, al consumirlas, por la estructura que es parecida a la de los estrógenos, llegan a tener funciones similares a las que tendrían los estrógenos que el cuerpo humano produce de manera natural. Esto no se ha estudiado, pero principalmente se ha sugerido o se ha intuido que funcionan similares a los estrógenos, una por su forma, como ya lo dije, y otra porque derivado de su forma se conecta a los receptores en nuestras células que también se conectarían los estrógenos de nuestro cuerpo. Entonces, lo único que ha quedado como que es la parte donde se está investigando ahorita, es realmente cuáles son sus efectos. O sea, si son parecidos, se adhieren a estos transmisores, pero cuál es el efecto que ocasionan realmente. Y es donde vamos a comentar un poco ahorita, y donde se ha visto que no siempre es el efecto que se pensaría que iba a tener en el cuerpo humano, ¿no? De hecho, se ha visto que pueden, digamos, comportarse de manera diferente a lo que lo haría un estrógeno, y también se ha visto que su comportamiento puede variar bastante dependiendo de qué receptor es el que se están conectando. Digamos, todo esto de una forma muy concreta es que son varias las variables que se tienen que contestar antes de poder asegurar cómo es que funcionan en nuestro cuerpo. Pero básicamente se considera que tiene una función similar al del estrógeno. La clasificación de los fitoestrógenos, bueno, son 4, se han clasificado 4 o son 4 de los que se habla principalmente, aunque hay algunas extra, pero no se han estudiado tanto. Estos grupos son el de los lignanos, las isoflavonas, los comestanos y las lactonas del ácido resveratrolínico. Sin embargo, de estos 4 grupos, de los que más vamos a estar hablando en este podcast, y porque es de los que tiene más información, es de las isoflavonas y de los lignanos, pero principalmente las isoflavonas. Bueno, lo siguiente a comentar es sobre el metabolismo. Sí, bueno, el tema del metabolismo es muy importante porque, bueno, tenemos que entender que los fitoestrógenos son principalmente metabolizados por las bacterias, por la bacteria que se encuentra en nuestro intestino, que conocemos como microbiota. Paréntesis, si quieren saber un poco más, ahorita van a ver toda la importancia de la microbiota en este tema, y en este mes vamos a estar sacando una cápsula de nutrición en nuestro canal de YouTube sobre la microbiota intestinal y cómo podemos cuidarla. Entonces estén atentos por ese episodio porque sí puede relacionarse, ahorita vamos a ver por qué. Y entonces, para que no se lo pierdan y no se les olvide, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que se acuerden. Cada que subamos un nuevo video les va a avisar y entonces ya lo pueden ver. Pero bueno, entonces los fitoestrógenos que tomamos vía alimentaria son metabolizados por las bacterias de nuestros intestinos o microbiota intestinal. Y bueno, son absorbidas en el hígado y bueno, ahí van a ser dentro de nuestro cuerpo, van a circular en nuestra sangre, son excretados por la orina, el exceso, lo que no es utilizado. Entonces, ¿por qué es importante la cuestión de la absorción o bueno, el metabolismo por la microbiota intestinal?
porque esto es lo que puede determinar el potencial de acción de los fitoestrógenos, o sea, cómo van a funcionar y qué efecto van a tener en nuestra salud en general. Ahora, como lo van a ver en el capítulo en la cápsula de la microbiota, es muy diferente entre persona y persona y eso puede hacer que dependa mucho el efecto tanto benéfico como no, que nos puede dar los fitoestrógenos, ¿no? ¿Cómo funcionan los fitoestrógenos? No se conoce exactamente, ya Toño dijo un poco sobre eso, precisamente por estas variaciones que pueden haber. Tanto, bueno, ya vamos a ver diversos factores que pueden afectar sus efectos, pero como la microbiota intestinal, que es básicamente única, o sea, entre persona y persona, porque está muy influenciada por nuestros hábitos, por nuestro ambiente familiar, social y demás. Entonces no se entiende, no se conoce exactamente cuáles son los mecanismos de cada fitoestrógeno, porque además hay varios, no es solo uno. Lo que sí se sabe es que pueden tener efectos estrogénicos y antiestrogénicos. Los estrogénicos es básicamente los efectos que tienen, ¿no? O sea, que promueven su función. Y en estos pueden ser encontrarse la regulación del ciclo menstrual, algún efecto en el sistema reproductivo, en el tracto urinario, en la salud de nuestras venas y corazón, o sea, en nuestro sistema cardiovascular, en nuestros huesos, incluso en el tejido mamario, la piel, el cabello, bueno, muchísimos, hasta en el cerebro, ¿sí? Y el efecto antiestrógeno hace referencia al bloqueo de la acción de los estrógenos, ¿sí? O sea, puede tener cualquiera de las dos funciones. Ahora, también tenemos que reconocer que se ha propuesto o se tiene la inquietud de que podrían comportarse como disruptores endocrinos. ¿Esto qué significa? Los disruptores endocrinos son compuestos químicos que pueden intervenir en nuestro sistema endocrino. Recuerden que el sistema endocrino es aquel que nos ayuda a liberar hormonas que tienen ciertas funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, al interferir en este proceso, pueden tener efectos adversos, sobre todo en etapas de crecimiento y desarrollo. Y también podrían estimular la creación de tumores. O sea, pero eso no estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar si comen fitoestrógenos, es una teoría que se tiene. Entonces, también tenemos entre los posibles efectos beneficiosos de los fitoestrógenos que pueden tener un efecto antioxidante, un efecto en nuestro sistema vascular, o sea, en el mantenimiento de nuestro sistema vascular y el prevenir inflamación en general en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, los niveles de fitoestrógenos van a estar obviamente muy relacionados y van a depender mucho de nuestro consumo, de la absorción, o sea, qué tanto podamos absorberlo y el metabolismo. Entonces, por eso es que es tan variante todos estos efectos. Si no, no podemos saber que a unos les va a afectar de la misma forma que a otros, porque depende de la cantidad que comas, la forma en que lo estás absorbiendo y cómo tu cuerpo va a metabolizar esos fitoestrógenos y qué tanta cantidad va a eliminar también. Entonces, también por eso hay tantas inconsistencias, o sea, como es tan variable, hay tantas inconsistencias, o sea, no hay evidencia que diga que pueden afectar, o sea, contundente, no hay. Ni tampoco hay evidencia suficiente para decir que a todos nos va a beneficiar de la misma forma. Y también otro punto importante entre sus el si puede tener efectos o no y si son buenos o malos es la etapa en la que se ingieran en mayor cantidad. Como por esto de los disruptores endocrinos, obviamente en etapas de crecimiento podría, o sea, si van a tener este efecto, podrían afectar más en etapas de crecimiento, ¿no? O en etapas de menopausia, por ejemplo, porque hay muchos cambios a nivel hormonal. Entonces, bueno, sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, o sea, es muy complicado, ahorita lo vamos a ir desglosando un poco para que se entienda más, pero que los efectos, o sea, también van a depender mucho de la ingesta. Por ejemplo, se dice que para las isoflavonas
Para que te den un efecto benéfico deberías de consumir entre 40 y 70 miligramos por día o una media de 50 miligramos. La realidad es que este consumo de hasta 50 miligramos se alcanza en países asiáticos, donde el consumo de soya, que es la principal fuente de isoflavonas, es muy alto. Y en países de Occidente el consumo general es de 2 miligramos, o sea, no es nada. Entonces nosotros en ese sentido no estamos como es que yo consumo mucha soya, porque no es como un general para la población. Y esto es algo importante para tener en cuenta también para los efectos, sobre todo negativos, ¿no? O sea, para poder hacer una comparativa, no sé si me explico, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, bueno, vamos a seguir con las fuentes de los fitoestrógenos. Principalmente se considera en nuestra alimentación, en los alimentos que normalmente hemos agregado a la alimentación humana, a las leguminosas como la principal fuente de fitoestrógenos. En este caso, en particular, sería la soya, y como ya lo vimos, serían las isoflavonas. Ya lo mencionamos, hay otros tipos de fitoestrógenos, pero el que más se ha integrado en nuestra alimentación son las isoflavonas a través de los derivados o productos de soya, alimentos, ¿no?, que se producen de la soya. Por ejemplo, también hay otro grupo grande que les comentábamos al inicio, son los lignanos, y estos se encuentran principalmente en fuentes que sean, digamos, en fuentes de fibra, ¿no? Porque los lignanos son lo que conforman la estructura de la célula vegetal, el exterior de la célula vegetal. Entonces, por eso es común que sea parte de la fibra o alimentos ricos en fibra, ¿no? Por decirles una pequeña lista rápida, pues ya mencionamos la soya, también sería el ajo, sería otra fuente, el apio sería otra, la zanahoria, las papas, el arroz, el trigo, integrales, claro. Y bueno, son como para que se hagan una idea, ¿no? Pero casi a todo lo que tenga esa fuente de fibra sería de lignanos, y las leguminosas de isoflavonas, principalmente la soya. Ahora, nada más mencionar que en el caso de los lignanos una gran fuente es la linaza. Sería como la fuente principal de lignanos, así como la fuente principal de isoflavonas son los productos de soya. Otro dato nada más a mencionar sobre sus fuentes es que, va de la mano con lo que estaba comentando Dani sobre el funcionamiento, es que normalmente se encuentran de manera inactivadas estos fitoestrógenos. Sí. Pero necesitan activarse para que tengan un funcionamiento, y parte de esa activación es lo que comentaba Dani, que ocurre en nuestro microbiota intestinal. Pues bien, ya nada más, otras fuentes que se han detectado son hierbas, digamos, denominadas como hierbas medicinales por la medicina tradicional de algunas zonas, y dentro de estas hierbas, las más escuchadas son el Black Cohosh, el trébol rojo, la baya de árbol casto, el onagra, el ginseng y el regaliz. Estas se han considerado como fuentes también de fitoestrógenos, sin embargo, no se tiene claro el contenido y hace falta muchísimo más estudios de los que se tienen, por ejemplo, para la soya, ¿no? Entonces, ya lo mencionamos, también tenemos una cápsula sobre el Black Cohosh y sobre si realmente funciona como un suplemento, porque se da mucho como suplemento para los síntomas de la menopausia. También se los recomendamos que pasen a verlo en nuestro canal. Pero lo que se tiene que tomar en cuenta con todas estas hierbas es que su efecto todavía no ha sido totalmente asegurado, y pues se utilizan y se siguen viendo como alternativas por el hecho de que la medicina tradicional los ocupó por mucho tiempo, o se ocupaban por mucho tiempo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un hecho que, aunque se hayan ocupado, no han sido estudiadas rigurosamente, y como cualquier otra sustancia que consumamos, es importante asegurarnos de que no nos pueda causar algún daño. No por el hecho de que se haya utilizado en la medicina tradicional y haya tenido algún efecto, podemos descartar que sean inocuas o que realmente el efecto sea verdadero, porque hay que recordar que el efecto placebo pudo haberse dado en el tiempo en el que se utilizó, y sus beneficios pues todos fueron a raíz de esa situación. Entonces
Recordar únicamente que aún en el caso de que sean naturales, no quiere decir que sean inofensivos. Sí, así es. Y bueno, eso nos lleva al punto central de este podcast, que es los mitos sobre los fitoestrógenos. Hay muchísimos mitos y muchos de ellos están relacionados específicamente con las isoflavonas de la soya, porque bueno, es el que más propiedades o más la atención ha llamado en la comunidad científica, ¿no? Y bueno, y del que más rumores se han generado. Mucha gente cree que por consumir, por ejemplo, bueno, vamos en orden, para no saltarme, no adelantarles nada y no spoilearles. Entonces vamos con el mito número 1, que es si los fitoestrógenos ayudan como una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y tiene que ver, por cierto, con el tema del black cohosh, por ejemplo. Bueno, hay que aclarar antes que nada que no todas las mujeres necesitan terapia de reemplazo hormonal para controlar los síntomas de la premenopausia. Esto va a depender mucho de sus niveles, o sea, que de verdad a lo mejor sí sean demasiado molestos y estén afectando de cierta forma su calidad de vida. Y bueno, obviamente el uso de medicamentos, porque hay medicamentos, no se trata, la primera línea de tratamiento no es precisamente con productos herbales o isoflavonas o fitoestrógenos. Siempre esto se tiene que discutir antes con tu médico de cabecera, con tu ginecólogo o con quien estés acudiendo. ¿Por qué? Porque sí puede haber efectos adversos de la terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, pudiera ser que en algunas mujeres incremente el riesgo de padecer cáncer de mama. Recuerden que el cáncer de mama postmenopausia o premenopausia, o sea, es muy común. Es el tipo dentro del cáncer de mama, la incidencia es mayor en estas etapas de la vida. Entonces, pudiese incrementar el riesgo de cáncer de seno y también pudiese generar un impacto un impacto negativo en nuestra salud cardiovascular. Pero eso no quiere decir que a todas les va a pasar. Hay factores de riesgo que se deben de considerar y eso es por esa razón tienes que precisamente discutirlo con tu médico antes de iniciar cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal. Ahora, por este mismo riesgo, o sea, temor, se opta algunas veces por las hierbas o suplementos de fitoestrógenos para buscar el aliviar estos síntomas, ¿no? Y bueno, la cuestión, como ya hemos platicado en otras cápsulas donde hemos hablado de suplementos, recordemos que los suplementos no están 100%, o sea, no tienen una regulación estricta para poder, por ejemplo, saber qué cantidad de fitoestrógenos tienen, por ejemplo, o sus fuentes, o concentración, o pureza, o sea, sí, pueden variar muchísimo. ¿Sí? Y esto puede generar que o no te hagan el mismo efecto o que uno te caiga mejor que otro, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando como a la respuesta como tal del mito, tenemos que considerar, por ejemplo, que sí hay países en donde, como ya les mencionábamos, el consumo de fitoestrógenos por por medio de la alimentación, no suplementos, de forma natural por parte de los alimentos es bastante alta, como en países asiáticos donde se consume mucho la soya, ¿no? Y muchos productos relacionados con la soya. Y en estos países asiáticos se ha visto que tienen una menor incidencia de síntomas de menopausia, de premenopausia. Ahora, no se sabe exactamente, o sea, los resultados de estos estudios donde han notado este patrón, no se sabe si es exactamente por el consumo de soya, porque puede ser por el conjunto, o sea, no exclusivamente de las isoflavonas de la soya o de la soya como tal, sino el conjunto de su patrón alimentario. Y eso también es una cuestión por la que no se sabe exactamente en cuestión de suplementos cómo benefician, porque el patrón alimentario general también tiene mucho que ver cómo te va a hacer efecto, ¿no? Y bueno, como ya lo mencionamos arriba también, la cuestión de la microbiota intestinal. Entonces, o sea, sí pudiera estar relacionado, se ha visto como una asociación, pero realmente todavía está muy conflictuado si es realmente por las isoflavonas. Los estudios, o sea, estudios como más rigurosos que se han hecho, no han encontrado un vínculo. Realmente un vínculo fuerte como para poder asegurar que funcionan para reducir los síntomas de la menopausia. Y bueno,
pues realmente es muy poco probable que te puedan ayudar, por ejemplo, a disminuir. Creo que el tema más complicado de controlar son los bochornos en general, o sea, con cualquier tipo de suplementos es el que menos han tenido como alguna respuesta en la mejora de los bochornos. Pero bueno, como les digo, ha habido casos, sí, ha habido estudios que reportan mejoría, pero hay muchos otros que no. Entonces, por eso es conflictiva la evidencia, no es rotunda, no es como que sea, o sea, recuerden que para que se pueda considerar que sí funciona, tendría que poderse repetir ese mismo efecto en muchas mujeres, o sea, en una población muy grande y también que tengan de muchos países diferentes, ¿sí? Porque recuerden que el consumo, los hábitos, el ambiente es diferente de país en país. Entonces, tiene que ser como un efecto mucho más general para que podamos decir si funciona o no funciona. Entonces, aquí, por esta razón es muy importante. Ahora, hay algunas en cuanto a los suplementos, sobre todo, o sea, como parte de tu alimentación no hay mayor problema, digo, porque no estás buscando, o sea, lo que se te podría sugerir es que consumas alimentos ricos en fitoestrógenos como las leguminosas y la soya, porque ahorita vamos a hablar un poquito más sobre sus beneficios, pero la cuestión aquí es si tomar o no un suplemento, ¿sí? Y les volvemos a hacer la invitación a que vayan al episodio del Black Cohosh para que puedan profundizar un poco más en ese tema, pero la cuestión es que cualquier suplemento es muy, o sea, si les dicen, no, esta hierba, y es una hierba que a lo mejor no conocían, un remedio, lo que sea, es muy poco probable que esa hierba tenga un sustento científico detrás para asegurar que les va a ayudar. Y bueno, como todos los suplementos, hay un potencial riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hay que ser un poco críticos y un poco desconfiados. O si promete mucho, probablemente no sea tan bueno. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que considerar en el tema de los síntomas de la menopausia. Pues bien, el siguiente mito que se habla mucho es sobre si el consumir fitoestrógenos ayudaría a protegerte contra el cáncer. De igual forma, en esta área se ha tenido pues, bastante investigación. Sin embargo, hay que recordar que existen varias etapas de la investigación, más que nada en investigación clínica, y mucho de lo que se ha visto es de resultados de laboratorio. Esto quiere decir que los científicos, pues, dentro de un laboratorio, manipulan o trabajan, mejor dicho, no manipulan, pero trabajan directamente con las células, que sería un modelo muy diferente a ver qué sucede cuando una persona lo consume, lo metaboliza y llega hasta su célula. Entonces, tomando esto en cuenta, los resultados que se tienen al investigar o actuar de manera directa en una célula, en un laboratorio, no es muy probable, o bueno, puede variar mucho del que se va a tener cuando una persona lo consume a través de un alimento o un suplemento. Teniendo esto en mente, se ha visto que sí, podría existir una acción de los fitoestrógenos, porque en el laboratorio, como les decía, al poner células cancerígenas con algunos fitoestrógenos, como las isoflavonas, se ve que empiezan a reducir su velocidad de crecimiento o incluso empieza a haber una destrucción de las células cancerígenas. Pero les repito, esto es un efecto como agarrar la celulita y ponerle encima, por decirlo así, muy simple, el fitoestrógeno y dices, mira, esto pasa. Pero en un modelo real que sería pues, todo un cuerpo, el cuerpo humano y pues, todos los mecanismos complejos que conllevan, no pasa de esa forma tan directa. Y es donde se tiene que estudiar de qué manera podríamos hacer llegar ese fitoestrógeno hasta ese punto, ¿no? Bueno, entonces, siendo así, o sea, es de donde salen algunas teorías y algunas ideas, y pues también de donde luego se derivan mitos, ¿no? Entonces, no es que sea mentira, pero no se puede afirmar que por consumirlo va a evitar el cáncer en una persona. Se ha visto que puede atacar las células cancerígenas, pero no que el consumirlo va a hacer que evite el cáncer en una persona. Entonces, otro dato interesante a mencionar es que en otro tipo de estudios que no se llevan en laboratorio, sino que digamos se llevan en campo, se ha visto que las personas, haciendo encuestas, recabando información de otra forma,
se ha visto que las mujeres que son orientales, en este caso el estudio es en población de mujeres chinas, se vio que su incidencia de cáncer es muchísimo menor que la de otros países, y en este caso la comparación fue con países occidentales. Pero bueno, la situación aquí es de que la recopilación de esta información no puede asegurarnos, como lo mencionaba Dani, que fue únicamente por el consumo de soya. Ya repetir un poco, pero es importante recordarlo. Cuando una persona está consumiendo la soya, en este caso, pues sí está introduciendo a su cuerpo un porcentaje de isoflavonas, pero a la par está consumiendo otras sustancias y a la par su estilo de vida es diferente y a la par su alimentación y sus patrones de alimentación son diferentes, incluso por el único hecho de estar agregando ese alimento dentro de su rutina de consumo. Uh-huh. Entonces, todas esas variables hacen el poder concretar que es por las isoflavonas el factor que está siendo el causante del beneficio. Pero sí podemos ver que podría ser un hecho que su consumo y el implementar la soya como parte de su alimentación tiene un beneficio, por estos datos que hemos podido ver, ¿no? Otra consideración a tomar en cuenta en esta área es que, como mencionamos, la edad, el tipo de fitoestrógenos, el tipo de cáncer también, la concentración que llegas a tener en sangre de fitoestrógenos y, bueno, principalmente esos factores, para ser más concretos, son los que pueden determinar que haya un beneficio en evitar que se desarrolle algún tipo de cáncer. Uh-huh. ¿Cómo resumir todo esto de una forma rápida? Es que podría existir un beneficio, pero aún no está comprobado. Y principalmente sobre los patrones de alimentación que están o que coexisten con el consumo de alimentos derivados de la soya. En este caso, pueden ser otras fuentes de fitoestrógenos, pero en este caso el más estudiado en relación, como dijo Dani al inicio, es el de las isoflavonas y con su fuente principal los productos derivados de soya. Únicamente eso, y mencionar que la asociación, por lo tanto, no se puede asegurar. Quiero que quede esto claro porque tampoco es demeritar al alimento, pero que sí, si tú escuchas a una persona que llega y te dice, oye, que esto va a evitarte el cáncer, o sea, ese tipo de asociaciones son muy difíciles de hacer. Uh-huh. Tiene que haber una evidencia muy fuerte detrás, estudios de bastante calidad, y con calidad nos referimos a esto que mencionaba Dani, de que se haya hecho poblaciones diferentes, que se haya podido replicar los resultados bajo diferentes circunstancias, digamos, bueno, grupos de poblaciones replicando las mismas cantidades, tipo y todo esto, ¿no? Entonces, esa sería como la idea en cuanto a si previene el cáncer. Así es. Y bueno, también mencionar que la interacción con toda tu alimentación, o sea, puede ser que tengas el efecto, por ejemplo, antioxidante que te puede ayudar a lo mejor a prevenir o reducir, más bien, no prevenir, sino reducir tu riesgo de padecer cáncer. Pero también hay otros alimentos que te dan antioxidantes de otras formas, o sea, hay diferentes tipos de antioxidantes, porque no hay solo uno, ¿sí? Y otras múltiples compuestos que tienen las plantas que podrían estar, o bueno, no solo las plantas, o sea, tu alimentación en general, que podrían ayudarte a reducir tu riesgo. Por eso es que no se sabe, porque hay muchos compuestos que también se han asociado con probables efectos positivos. Entonces esa es la cuestión. Y lo importante, pues, de los estudios, de la evidencia que hay detrás. Importa mucho tu patrón general de hábitos y de alimentación, y no solo el consumo de un solo alimento. Eso es algo muy importante que tener en cuenta. Y bueno, eso nos lleva al mito contrario, que es si los fitoestrógenos o el consumo, por ejemplo, porque esto es muy asociado exclusivamente a la soya, más que los fitoestrógenos como tal, si el consumo de fitoestrógenos o soya me va a causar cáncer, ¿no? Y bueno, ¿qué dice así de respuesta rápida? ¿Qué dice la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica indica hasta el momento que el consumo de fitoestrógenos es seguro. Ahora, es importante también mencionar que se ha visto su seguridad en fuentes naturales y alimentarias, ¿sí? O sea, de forma natural en el frijol de soya, por ejemplo, ya sea, o sea, y todas sus variantes. Digo, hay muchos alimentos derivados de la soya
que se consumen, que no, a lo mejor no son tan comunes en nuestra alimentación, pero sí en otro tipo de culturas, como en la cultura asiática. Ahora, no se sabe con seguridad si el consumo de extraídos o extractos de fitoestrógenos sea seguro. Un suplemento. Porque eso sería el equivalente a suplementos. Por esto es toda esta cuestión que ya comentamos pues es que depende mucho a lo mejor de tu etapa, o sea, de exposición, no sé si eres una niña, si eres una persona entrando a la premenopausia, de tu estatus de alimentación, tus hábitos generales, o sea, estas cosas que ya hemos platicado durante todo el podcast. Y bueno, los efectos adversos como tal también dependen mucho de persona a persona. También por eso no hay nada contundente en cuanto a la evidencia científica. Y bueno, lo que no se recomienda es la suplementación como tal, ¿no? Lo que sí debemos de hacer es consumir más fuentes, ¿sí? Y bueno, también tenemos que tomar por eso en cuenta, o sea, pensar en las personas, o sea, la comunidad asiática que consume mucho producto de soya y su riesgo de cáncer, por ejemplo, no es tan alto. Se ha visto un incremento, por ejemplo, de la incidencia de cáncer de mama, pero la han asociado mucho más al cambio de patrones dietéticos, ¿sí? O sea, lo que se llama como la adopción de la dieta occidental, que tiene mucho que ver con, obviamente desplaza sus alimentos como endémicos, así es, su patrón de consumo de alimentos naturales y demás, para reemplazarlos por alimentos industrializados o exportados y demás, o de comida rápida. Todas estas cosas es lo que se ha asociado con este incremento de la incidencia de cáncer. Pero no es, pero ellos llevan comiendo soya muchísimos años, ¿no? Eso sería, pues, por parte de si su consumo podría generar, podría aumentar tu riesgo, pero de ahí la siguiente pregunta, pues, es realmente porque se comenta, pero la respuesta ya prácticamente se hizo en las anteriores, que es si su consumo evita la reincidencia de cáncer. O sea, en una persona que es sobreviviente de cáncer, el consumir soya le va a ayudar a prevenir que vuelva a presentarlo. En esta área se tiene menos información, o sea, se ha investigado un poco menos, pero de igual forma dentro de los estudios, y lo repetimos mucho porque es la población que, por ser la que más lo consume, pues sería la mejor para estudiarla, ¿no? Entonces se ha visto que en mujeres sobrevivientes de cáncer de países orientales tienen menor incidencia, pero volvemos al punto. Muchas de ellas llevan consumiéndolo desde edades muy tempranas y todas esas variables pues, pueden cambiar y por lo tanto no podemos asegurar que si una persona con otro tipo de patrón de dieta empieza a consumir más soya va a reducir su probabilidad. Lo que sí es un hecho es que va a introducir un alimento rico en nutrientes y, como lo mencionamos, pues mejorar su estado de salud. Pero como tal, no se puede asegurar que una persona vaya a reducir su incidencia de cáncer por consumir más fitoestrógenos, en este caso isoflavonas. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a concluir de esto? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Bueno, como ya dijimos, no recomendamos nosotros el uso de suplementos de fitoestrógenos. Esto incluye las isoflavonas porque igual y no lo encuentras como suplemento de fitoestrógenos, sino vas a encontrar, es mucho más común encontrar el de la isoflavona de la soya. No lo recomendamos porque no se sabe qué efecto podría tener. Sí promovemos el consumo, por ejemplo, de alimentos de soya, de fuentes de soya natural, porque aquí hay que hacer o sea, el por qué decimos natural y qué no podría considerarse, a lo mejor no es que sea innatural, vaya, o que sea sintético, pero, por ejemplo, el frijol de soya, la leche de soya, el edamame, que es el frijolito verde, o sea, no es la soya seca, sino el frijol tierno, vamos a decirle. Y bueno, algunos alimentos derivados de como el tofu y demás. Productos ya un poco más como industrializados, como es el caso de la soya texturizada, que no es como un alimento común en la cultura asiática. Ahí sí no se sabe, porque ya lleva un proceso industrial y concentrado. O sea, pueden concentrarse más cantidad de isoflavonas. O sea, pero realmente no se sabe. Lo que estamos promoviendo por esto es el consumo de alimentos como naturales, o sea, fuentes naturales de isoflavonas.
¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues incluyendo más productos que tengan soya, por ejemplo, el tofu. El tofu lo puedes mezclar con carnes, o sea, si no te gusta solo comer tofu, puedes mezclar con carnes. En general, podríamos recomendar un patrón alimentario basado en plantas, o sea, no que te vuelvas vegano o vegetariano como tal, pero que sí la mayor parte de tus alimentos sean, que las fuentes sean vegetales, ¿no? La mayor parte de tu alimentación. ¿Por qué? Porque esto no solo nos va a ayudar con la cuestión de las isoflavonas, nos va a dar una múltiple cantidad de nutrientes. Tienen muchos beneficios y bueno, es lo que podemos recomendar. Además de que eso también va a promover el crecimiento de la microbiota intestinal, porque recuerden que la fibra que viene de esos alimentos es alimento para nuestra microbiota y eso nos lleva también al consumo, recordar que es importante el consumo de probióticos. ¿Qué son los probióticos? Recuérdense que también vamos a hablar de eso en la cápsula de microbiota intestinal, pero bueno, los probióticos son el consumir, digamos, estos organismos vivos para que se empiecen a crecer dentro de nuestro intestino. ¿De dónde los vamos a obtener? De alimentos fermentados como el yogur. ¿Sí? Obviamente incluir diferentes fuentes de probióticos y prebióticos va a hacer que tengamos una mejor microbiota intestinal y eso nos va a ayudar a tener mayor beneficio o sacar el potencial de todos estos alimentos, ¿sí? Y bueno, hay miles de recetas y miles de formas en las que puedes incluir la soya en tu alimentación y en general leguminosas y alimentos de origen vegetal, ¿sí? Ahora también recordemos que en el caso específico de la soya y de las leguminosas y alimentos de origen vegetal también tenemos, o sea, ¿por qué es beneficioso independientemente del consumo de isoflavonas? Porque también hay algo que se llama fitoesteroles. Si quieren saber más de los fitoesteroles, que a grandes rasgos nos pueden ayudar, por ejemplo, a reducir nuestros niveles de colesterol en sangre. Si quieren saber más, déjenoslo en los comentarios si quieren que hagamos un episodio hablando de los fitoesteroles, ¿sale? ¿La conclusión la das tú o la doy yo? Pues es muy rápido, si quieres, para que descanses. Únicamente mencionar que, pues, así como lo comentó Dani ahorita, su consumo a través de alimentos es seguro. Si empiezas a consumir un poco más, no pasa nada, es seguro que lo consumes así. Uh-huh. Sin embargo, buscar activamente incrementar tu ingesta de fitoestrógenos a través de un suplemento no se tiene certeza sobre su seguridad y si realmente va a tener un beneficio en tu salud el introducir fitoestrógenos de esta forma a través de un suplemento a tu cuerpo. Uh-huh. Esa sería la conclusión rápida. Y que no te automediques, y eso incluye los suplementos. Siempre antes de empezar a tomar algo, acude con tu médico para valoración. Sobre todo en el caso de riesgo de cáncer, de menopausia y demás, porque hay que valorar tus factores de riesgo y si valdría la pena y si podrías verte beneficiada de tomar cualquier cosa, ya sea medicamento o suplemento. Totalmente. Pues nada más, queda agradecerles por habernos acompañado en este episodio, en este capítulo más episodio de Radio Nosal. Les deseamos que tengan una buena tarde, un buen día. Recordarles que nuestro siguiente tema va a hablar sobre cómo es que una enfermedad puede marcar tu vida y puede empezar a tomar como una parte muy, muy fuerte en tu personalidad, en lo que representa tu ser, y pues queremos comentar algunos detalles al respecto, así como también las enfermedades como objeto de estigmatización. Uh-huh. Bueno, y a la par con eso, pues recordarles que pueden dejarnos en los comentarios dudas sobre este tema o sugerencias sobre algún tema que quisieran o tengan interés de saber más. Y también, pues, si les gustó este video, que le regalen un like a este video, se suscriban a nuestro canal y, claro, pues, darle clic a la campanita porque de esa forma sabrán cuando subamos un nuevo video y, pues, rápido se enterarán de esta nueva información que estamos compartiéndoles. Sí, también acuérdense de si están escuchándonos a través de Spotify o iTunes, ahí hay estrellitas, déjenos muchas estrellitas para que más gente nos pueda encontrar e informarse sobre estos temas tan interesantes de nutrición y alimentación. Así es. Pues nuevamente una bonita tarde, un bonito día y los vemos en el próximo episodio de Radio Nosal.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Cualquier duda o sugerencia, escríbanos a través de nuestras redes sociales para que puedan ser respondidas en la siguiente edición del podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán tener acceso a la información escrita de los puntos tratados en el podcast, además de enterarse cuando salga el siguiente capítulo. Tengan un excelente día o noche y nos vemos en la siguiente transmisión.